tardes, mi nombre es Miguel Alejandro Flores Rico. En esta ocasión vamos a presentar una propuesta jurídica para el matrimonio igualitario LGTBIQ. Mi nombre es Lucía Zapatello. Mi nombre es Luciana Torrieta. Mi nombre es Jennifer Torres Gómez. Mi nombre es Javier Marillos. Una problemática es la ausencia legal de la unión civil para parejas del mismo sexo en el Perú. ¿Cómo ocurre y desde cuándo ocurre la problemática? La problemática sobre la LGTB ha sido una lucha constante en muchos países. Ocurre desde siempre. Por citar el caso del Perú, en el que las personas LGTB sufrieron y sufren rechazo, discriminación y exclusión por el mismo hecho de vivir su identidad de género u orientación. Aunque a nivel internacional ha habido muchos logros, en el Perú esto no se vislumbra. ¿Por qué esta situación problemática es actual y relevante? La falta de legalidad de la unión civil de parejas LGTB en el Perú es una problemática actual y relevante, ya que contradice artículos de la Constitución peruana como el del Código Civil. En el artículo 2, inciso 2 de la Constitución peruana, establece que a la igualdad ante la ley nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. No obstante, la falta de reconocimiento legal de la unión civil de parejas del mismo sexo impide que dichas parejas gocen de manera plena e igualitaria a las parejas heterosexuales. Como también el artículo 234 del Código Civil peruano reconoce el matrimonio como la unión voluntariamente concertada por un hombre y una mujer con igualdad de derechos y obligaciones. Sin embargo, dicho artículo contempla específicamente la unión de parejas del mismo sexo, y ello genera discriminación y la desigualdad, como también el no reconocimiento del artículo 2, inciso 2 de la Constitución del Perú. ¿Qué provoca la problemática elegida? La legalización de la unión civil para la sociedad LGTBQ en Perú es un reflejo de los avances en igualdad y no discriminación. El reconocimiento legal busca garantizar la igualdad de derechos y protección para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La falta de reconocimiento puede implicar una negación de derechos fundamentales, como la igualdad y la no discriminación consagrados en la Constitución peruana y en tratados internacionales de derechos humanos. Además, sin un marco legal que regule estas uniones, las parejas de esta comunidad se encuentran en una situación de vulnerabilidad en aspectos como herencia, custodia de los hijos y acceso a servicios de salud. La unión civil proporciona seguridad jurídica y establece derechos y obligaciones para las parejas, contribuyendo a la protección de sus intereses. Además, que la legalización desafía estereotipos y promueve la inclusión y aceptación de la diversidad sexual y de género, fomentando una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos. La primera consecuencia sería la división de opiniones entre los ciudadanos, ya que al ser un caso de unión civil, la comunidad LGBT, muchas personas tienen ideas de diferentes conceptos a un matrimonio, y se puede estar relacionado a sus creencias, mientras que algunas personas lo pueden mantener como aceptable dentro de una sociedad. Aquí surgen también las creencias, como mencioné antes, que están arraigadas a las religiones, que tienen de base la unión de un hombre y una mujer, como tendencialmente se acostumbra a ver. Al ser Perú un país muy influenciado por la Iglesia, no estaría faltando la existencia de la discriminación, al ser una segunda consecuencia del caso, en ese tipo de celebraciones que se llevarían a cabo. La tercera consecuencia de este aspecto sería un poco más positivo, que es la reducción del estrés de las personas que pertenecen a esta comunidad, ya que eso sucede al sentirse apartados de la sociedad como por cómo son, y sería una consecuencia también de la discriminación. Gracias a esta aprobación de la Unión, se reduciría considerablemente la tasa de suicidios que provocan estas discriminaciones y la violencia que sufren día a día. La última consecuencia sería la mayor protección de los derechos, los cuales son los que cada persona desea tener, como ser felices, vivir sin restricciones, poder formar una familia, y sería gracias a la aceptación de la unión igualitaria. Yo voy a hablar sobre las proyecciones futuras. Si la situación problemática elegida continúa en el tiempo, ¿cómo se vislumbra? Dicho problema y mención traería consigo una serie de consecuencias como la discriminación y desigualdad. Negar el matrimonio igualitario implica negar derechos y trato igualitario a las personas LGTB en comparación con las parejas heterosexuales. Esto perpetúa la discriminación y la desigualdad, violando los principios de derechos humanos y la igualdad ante la ley. Violación de los derechos humanos. El matrimonio igualitario es reconocido como un derecho humano fundamental por muchas organizaciones y tratados internacionales. Negar este derecho a las personas LGTB puede ser considerado una violación de sus derechos humanos. En cuanto a la propuesta de solución jurídica, considerando la pirámide de Kelsen, ¿qué norma o instrumento legal
habría que mejorar o plantear para ampliar la situación problemática de manera elegida? Para abordar la falta de reconocimiento legal de la unión de la sociedad LGBT, en Perú se propone una reforma constitucional y una modificación del Código Civil. La reforma constitucional incluiría la protección explícita de la orientación sexual y el reconocimiento de la unión civil como equivalente al matrimonio heterosexual. La modificación del Código Civil establecería los marcos legales, derechos y obligaciones para las parejas LGTB, enmendados en el artículo correspondiente. Estas medidas tendrían un impacto directo con la protección de los derechos para las parejas LGTB. ¿Cuáles serían los aspectos más relevantes que debería incluirse en dicha norma? Los aspectos más relevantes que se incluyen serían el reconocimiento y equiparación de la unión civil de parejas LGTB al matrimonio civil heterosexual en derechos y protecciones legales. Está la garantía de igualdad de derechos patrimoniales y hereditarios, incluyendo propiedad conjunta, sucesión y división equitativa de bienes. También está el establecimiento de derechos de seguridad social y atención médica, garantizando accesos a beneficios como pensiones y seguros de salud. Y por último estaría la prohibición explícita de la discriminación por orientación sexual en todos los ámbitos, asegurando igualdad de trato y oportunidades para las personas LGTB. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar un pequeño comentario respecto a la ausencia de la legalidad en cuanto a la unión civil de la sociedad LGTB en nuestro país. Bien, frente a este tipo de situaciones, que en este caso están enmarcadas en el Código Civil y también están reflejadas de manera muy directa en la Constitución Política del Estado peruano, podemos apreciar que la unión civil se define como la unión voluntaria, ¿no?, en la que dos personas de un mismo sexo se interrelacionan a través de la conexión de derechos y deberes, y que dentro de los cuales estos buscan ser distintos a los del matrimonio. Por ende, en este caso, se quita o se quiebra algunas titularidades que abarquen en este caso la totalidad de este tipo de derechos. Hay que tener en cuenta también, por otro lado, que ya en el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha publicado una opinión consultiva respecto a la OC 2717 sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. También es importante resaltar que hay que tener en cuenta que dentro del alcance de la protección del vínculo familiar de una pareja de personas del mismo sexo, no se limita únicamente a cuestiones relativas a derechos matrimoniales, a derechos en este caso que coexisten o que en este caso tienen que ver directamente frente a las responsabilidades que estos pueden asumir, sino que también estos derechos civiles, en este caso también están enmarcados desde un punto de vista político, económico y social. También es un punto bastante importante de indicar de que los vínculos de parejas del mismo sexo deben recibir la misma protección que aquellas que están constituidas por parejas heterosexuales. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, bajo esta medida, el Estado también debe poseer la obligación de garantizar estos derechos humanos, el cual debe estar plasmado en un aparato gubernamental, con el propósito en este caso de asegurar jurídicamente el libre y ejercicio de tales derechos, adoptando políticas públicas de gestión que garanticen los derechos de las parejas del mismo sexo, permitiendo que éstas accedan a las mismas igualdades de parejas heterosexuales. Por lo tanto, es deber del Estado el modificar la legislación nacional de nuestro país y de esa manera permitir que la igualdad de derechos está sometida, ¿no?, sujeta a los cambios, en este caso, que se buscan. Por ende, considero yo de que la Constitución tiene como objetivo principal, más allá obviamente de lo que es raza, sexo, condición social, esfera política, esfera religiosa, de que tanto los hombres y mujeres en nuestro país sean libres e iguales en el ejercicio de sus derechos. Y por ende, esto va a propiciar que en un nuevo contexto, en estos nuevos tiempos de cambio, todos los peruanos y todas las peruanas podamos tener derecho y que en este caso estos derechos no sean discriminados. Por ende, eso nos va a permitir el reconocimiento de los derechos que buscan otras personas comunes y corrientes que tienen en este caso diferentes formas en este caso de accionar, pero que de esa manera el Estado se preocupe en poder regularizar estos derechos y se proceda a la modificación estructural tanto del Código Civil como la propia Constitución Política del Perú. ¿Cuáles son los 3 aprendizajes que les deja la elaboración de estos productos en el marco de su desempeño como equipo? Los 3 aprendizajes son la coordinación, la estrategia y la comunicación. Lo que respecta a la coordinación, nos faltó coordinación para realizar este trabajo y llegar a un punto y a una hora determinada para desarrollar los trabajos. Y la estrategia, nos faltó tener estrategia para coordinar el tiempo de cada uno y poder desarrollar el trabajo de manera óptima y con el tiempo debido. La comunicación. La comunicación fue un aspecto que faltó mejorar como las anteriores, ya que no hubo una correcta comunicación debido a distintos factores, ya sean personales o de índole externa que no tenían nada que ver con el grupo, pero que al final supimos superarlo y de esa manera desarrollar este video. Muchas gracias.